cansado de nuestro viaje. Algunos vieron, Romina mandó algunos mensajes, pero en vez de 24 horas tardamos como 48 horas en llegar por realmente algo malo con el avión, que era mínimo, y también el tiempo cuando salimos del aeropuerto. Pero bueno, estamos contentos de estar después de varias semanas y tuvimos un muy buen viaje. 8 iglesias visitamos, comentándoles, compartiendo del ministerio aquí en Argentina para que oren, y oran específicamente por ustedes y para que oren por nuestro ministerio y que Dios siga obrando aquí en Florida. Así que fue un buen viaje y estamos contentos de estar otra vez. Ahora, yo dije no voy a volver hasta que haga más de 20 grados y volví. Hacía más de 20 grados con un montón de humedad y después me agarró este domingo con el frío. Eso no se hace, ¿no? Pero bueno, es así. Esperamos que haga un poco más de calor. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. No tengo un PowerPoint en esta mañana, pero vamos a poder verlo del texto. Mateo capítulo 27, y realmente vamos a terminar el capítulo 27 hoy. Yo sé que quizás no recuerdan, pero hace más de 2 meses atrás miramos el versículo 45 hasta el 53, y realmente lo que estábamos viendo es Jesús está en la cruz. Jesús está en la cruz, se estaban burlando de él, le estaban diciendo, ahora capaz que viene Elías a sacarlo de la cruz, porque esperaban el Mesías, iba a venir alguien como Elías, con el poder de Elías, para realmente preparar el camino para el Mesías. El Mesías está en la cruz, cumpliendo el plan de Dios, pero el hombre que había malinterpretado el plan de Dios, no quería ver las señales que Jesús traía, ellos estaban burlándose de Jesús. Y Jesús está en la cruz, muy cerca de morir, dice, tengo sed, y dice, no le des nada, que lo haga Elías va a preparar el camino para el Mesías, vamos a ver si viene. Y se burlan de él, y finalmente él exhala su espíritu a gran voz y muere en la cruz, como a las 3 de la tarde, un viernes, hace más de 2000 años. En ese momento, si recuerdan, el velo del templo se corta, se rasga en dos. Realmente tienen réplicas de cómo era el velo en ese tiempo, pero era algo grueso, era algo que no iba a pasar, salvo que fuera Dios, que cortó de punta a punta el velo, y lo que simboliza eso es que ya ahora podemos tener acceso a Dios directamente por la muerte de Cristo en la cruz, porque Él murió por nuestros pecados. Se habían abierto los sepulcros y cuando el Señor resucitó, los creyentes salieron, algunos de los santos resucitaron para dar indicio de que el Señor había resucitado. Y llegamos acá al versículo 54 y realmente quiero ver la reacción de algunas personas, primero, y segundo, vamos a ver después la sepultura de Jesús y las profecías que cumple. Y vamos a ver eso en un momento. Pero el título del mensaje hoy es Dios controla todas las cosas. Dios controla todas las cosas. Cuando yo estudio pasajes como el de hoy, a veces lo leemos y decimos, qué lindo. Pero Dios, en la muerte de Cristo, en la sepultura de Cristo, en todos los detalles de la vida de Cristo, Jesús nunca hizo nada que no estaba en el control y en la voluntad del Padre. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que sucede en tu vida, los problemas, las dificultades, todas esas cosas, Dios controla todas las cosas. Y cuando estudiamos pasajes como este, nos aumenta nuestra confianza en que Dios dice, controlo todo, y no solamente lo dice, sino que lo controló todo y lo controla todo. Y entonces cuando yo enfrento dificultades o tribulaciones o cosas que no entiendo, puedo volver a la palabra de Dios y decir, mirá, Dios controla todas las cosas. Entonces estoy seguro que va a controlar lo que me está pasando a mí. Entonces mientras miramos esto y vamos a ver detalles de cómo Dios controla todas las cosas, la aplicación a nuestra vida no solamente debe darnos confianza en que Cristo murió y resucitó, y fue sepultado y resucitó, y que por eso nosotros algún día vamos a resucitar, sino que también debe darnos confianza que nuestro Dios es un Dios que tiene hasta el detalle más pequeño en y bajo su control. Así que eso debe ser de ánimo. Vamos a leer el pasaje, Mateo 27, versículos 54 hasta el 66. Dice así, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús,
Cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tenéis, id a asegurarla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Vamos a ver 2 cosas, y realmente los 2 muestran el control de Dios, pero no parece que van juntos. Pero el primero es las respuestas a la muerte de Jesús. Estamos terminando, Jesús acaba de morir, y ahora hay gente alrededor de la cruz, y cómo responden. El primero que vemos acá está en el versículo 54, y es el centurión romano. Nos dice el versículo 54, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús. Ahora, Jesús tenía una custodia romana, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya realmente una manifestación en querer salvar a Jesús, sacarlo de la cruz. Ahora, Dios, ese era el plan para Jesús, que esté en la cruz. Ese era el plan de Jesús, seguir la voluntad del Padre, era morir en la cruz. Pero los hombres, los discípulos, otras personas que habían hace 3 días antes dicho: acá viene el Mesías, y había una entrada triunfal, quizás ellos iban a querer sacarlo porque él era considerado su Mesías, porque era el Mesías. Entonces pusieron un centurión. Había un líder y tenía más de 100 soldados, o tenía 100 por lo menos, y otros que estaban allí custodiaban a Jesús. Ahora, una cosa que sabemos de ellos es esto: ellos no tienen idea de quién es Jesús. Ellos son ignorantes a la palabra de Dios. Los romanos veían a los judíos con desprecio como alguien menor, porque realmente estaban con su Dios y ellos creían en un solo Dios, y los romanos tenían multitudes de dioses. Entonces los veían como alguien realmente ignorante, tonto. Entonces ellos no sabían nada de su Jesús y de sus creencias y de su religión. Eran personas que eran sin religión realmente. No estaban enseñados, no conocían la Biblia, eran paganos en su forma de pensar y en su forma de vivir. No querían saber nada con Jesús. Es más, si recuerdan, antes de que me vaya de viaje, pero estábamos mirando, y Jesús, ellos se burlaron de Jesús. Le pusieron una bata o algo para mostrar que era un rey y una corona, y se burlaron de Jesús. Lo único que ellos sabían de Jesús era esto: los judíos dijeron que él quiere hacerse rey y para pelear contra Roma y ser el rey sobre Roma también. ¿Se acuerdan? Pilato inventaron eso para que Pilato lo ataque, y eso era lo único que sabían en cuanto a Jesús. Y lo ven a Jesús allí con la cruz, sin ningún poder obvio realmente, sin ninguna enseñanza de la Biblia porque no la conocían, y realmente lo veían como un payaso, como alguien sin poder que dijo algunas cosas y que ahora está en la cruz y que no tenía sentido. Y están custodiando a Jesús para que no haya una rebeldía, para que no haya un problema. Viene el versículo 54, dice: el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían. ¿Qué son las cosas que sucedían? Había un terremoto grande, ¿no? Y las personas, algunos de los santos estaban
volviendo a la vida. Ahora, no nos dice bien cómo se identificaron o lo que sea y si estas personas lo vieron, pero ¿qué eran las otras cosas que sucedían? Bueno, cuando el velo se rasga en dos, ¿qué habrá pasado en Jerusalén? ¿Qué pasaba si alguien pecador entraba a la parte santísima, que es lo que tapaba el velo? Morían, porque era la presencia de Dios. Así que imagínense que el templo de repente, lo que te dividía a vos, separaba a vos como hombre pecador del Dios santísimo y realmente de perder tu vida, era este velo. Este velo se rasga en dos y debe haber habido un caos tremendo porque los judíos deben haber estado como no podemos estar ni cerca al templo porque la presencia de Dios está ahí, vamos a morir. Y debe haber habido un desastre con lo que pasaba allí. Y estos soldados, nos dice, vieron estas cosas que sucedían. Estaban viendo. Una cosa más que vieron. Estaba oscuro. ¿Recuerdan? Oscureció mientras Jesús estaba en la cruz. No habían visto eso, no era un eclipse de unos minutos, no era algo así, era algo que oscureció todo el día o por varias horas de noche. Y ellos estaban viendo todas esas cosas mientras están custodiando a Jesús, pensando, Jesús es un payaso que piensa que es rey y mirá dónde está. Y están mirando todas estas cosas, el terremoto y todas las cosas que sucedían y miren la respuesta de ellos. Versículo 54, después de las cosas que sucedían en el medio, dice, se asustaron mucho. La palabra asustar ahí es la palabra fobeo, de donde sacamos fobia, pero es la misma palabra que usó el Señor en Mateo 14, 27, cuando los discípulos estaban en la barca y viene la gran tormenta. Tenían gran temor. Es la idea de pánico que no los dejaba ni moverse. ¿Vieron todas estas cosas los romanos? Estos son soldados. Estos no son... no quiero decir personas como vos y yo, pero personas que quizás vamos a tener miedo, ¿no es cierto? Estos son soldados que están preparados, que están entrenados para todas las cosas. Y ven esto y se asustaron mucho. Y miren lo que dicen. Dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Es interesante que Dios después dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero aún Jesús, cuando está en la cruz, cuando de un punto de vista humano parece que no puede hacer nada, está atado, está limitado en lo que puede hacer. Aún en ese momento, por las evidencias que estaban pasando, pudo mostrar que Él es Dios. Al punto que el líder romano, y nos dice que otros estaban allí, creyeron que Él era el Hijo de Dios. Unos minutos atrás, antes de que todo esto suceda, o cuando comenzaron el día, es un payaso que quiere ser rey. Y ahora vieron todas estas evidencias y la conclusión a la que llegan es, Él es Dios, es el Hijo de Dios. En Lucas, pueden ir ahí o pueden escucharme nomás, pero en Lucas capítulo 23, versículo 47, Lucas está hablando del mismo momento, dice, cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios. Esto no es esto es el Hijo de Dios. Mateo nos dice eso, pero hay más que eso. Se postraba y glorificaba a Dios. Había una conversión, había una diferencia en su vida. Dijo, Él es Dios y voy a glorificarlo. Glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. ¿Por qué? Porque habían visto las evidencias de que Él, aun cuando está en la cruz, controlaba todas las cosas, controlaba el ambiente, controlaba todo lo que estaba sucediendo, y esas evidencias mostraron a este hombre que Él era Dios, que Él es Dios. Y dice que glorificaban a Dios estando en la cruz. Ahora, no nos dice en Mateo, no nos habla de este grupo, pero en Lucas capítulo 23, versículo 48, que era recién leímos el 47, pero en el 48 dice, y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Ahora tenés no solamente los soldados que estuvieron allí cerca, sino que hay multitudes que están esperando el Mesías y de repente están gritando que quieren que muera Cristo y ahora están saliendo para ver qué pasa con Cristo. Algunos porque querían que muestre su poder, algunos porque quizás querían que muera, pero estaban mirándolo. Y nos dice en el versículo 48 que ellos miraron, presenciaron todo lo que estaba pasando. ¿Qué cosas? Las mismas cosas que los soldados.
la oscuridad, el terremoto, el velo que se partió, los dichos de Jesús en la cruz, y vieron todo eso, ¿y qué hicieron? Se volvieron golpeándose al pecho. Ahora, vos decís, bueno, se empezaron a pegar en el pecho, pero la idea de eso en ese tiempo, era para demostrar arrepentimiento. Eso era lo que hacía un judío. Ahora, no vamos a analizar si sus corazones eran correctos o no, o si era algo que estaban actuando o no, pero el hecho de que enfrente del Sanedrín, enfrente de todas las personas allí, se dieron cuenta que mataron a un hombre inocente. Se dieron cuenta quizás que Jesús es Dios. Y la reacción es de arrepentimiento porque habían matado a Jesús. Volvemos al versículo 55 de Mateo 27 y vemos un tercer grupo acá y son muchas mujeres que seguían a Jesús. Dice en el versículo 55, y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, estas mujeres conocieron a Jesús en el principio de su ministerio, cuando él todavía estaba en Galilea. Nos dice allí que, en el versículo 55, habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Ellas amaban a Dios y seguían a Jesús para proveer comidas, hospitalidad, para ayudar financieramente si podían, para ayudar con cualquier provisión que podían para ayudar al Señor. Y eso es lo que querían hacer. Ellas estaban ministrando. Y la palabra que nos dice ahí es la palabra diaconía, que sacamos la palabra diácono de allí. El diácono, aunque es un líder en nuestras iglesias, el diácono es un siervo del Señor. Y está allí para ministrar, para servir. Y eso es lo que estaban haciendo estas mujeres. Y estas mujeres que venían desde Galilea caminaron mucho con el Señor, estuvieron años realmente sirviendo al Señor. Vienen hasta la cruz para ver a Jesús. Ahora, es interesante cuando leía eso, porque podés saltear el versículo 55 y 56 o leerlo sin prestar mucha atención, pero ¿saben quién no estaba allí en la cruz? ¿Quién piensan que no estaba allí mirando a Jesús en la cruz? ¿Dónde estaban quién? Los discípulos. ¿Dónde estaban? El único que tenemos mencionado en la Biblia es que Juan, el discípulo Juan, estaba allí. Y estaba allí con María, la mamá de Jesús, y con estas otras señoras. Los discípulos no están en ningún lado. Los discípulos amaban a Dios, sí. ¿Qué tenían? Miedo. Tenían miedo de perder su vida, ¿no es cierto? Habíamos estudiado de Pedro. Y los otros discípulos también tenían miedo de aún estar presentes allí. La Biblia no nos menciona en ningún lado que están presentes. Pero estas mujeres amaban a Dios y nos dice en el versículo 55 que miraban de lejos. Si recuerdan, estaba Jesús, los soldados están allí, después había un caminito que era donde pasaba la gente, entonces estaban las multitudes que pasaban por el camino y les gritaban cosas a Jesús y todos estaban escuchando. Después tenías a los líderes religiosos que también estaban gritando cosas y probablemente a lo lejos de eso estaban las mujeres estas mirando realmente a su Salvador. Ellas no entendían todo lo que pasaba, que les dijo el Señor en la palabra de Dios, pero ellas habían pasado más de 3 años sirviéndole, ministrándole, proveyendo por todo lo que podían porque amaban al Señor. Nos menciona algunas señoras, nos dice María Magdalena. María Magdalena era de una ciudad que se llamaba Magdala, que todavía hay un pueblito allí y hay algunas cosas que han excavado en los últimos años de Magdala. Pero el nombre de ella es porque, como nunca se casó y no tuvo hijos, el nombre de ella era del pueblo de donde vino. Entonces es María Magdalena porque era de Magdala. Después tenés, la otra mención es María, la madre de Jacobo y de José, que eran discípulos. La madre estaba allí, los discípulos no, pero la madre, el nombre de ella viene de la importancia que le daban en ese tiempo, era por los hijos. Entonces tiene 2 hijos, Jacobo y José, entonces así podías identificar. Y la otra no tiene ningún nombre, noten eso, dice, y la madre de los hijos de Zebedeo, ya ni tenía nombre. No estaba casada, porque si no, tendría otro nombre,
pero como no estaba casada y realmente querían marcarla como, bueno, la madre de los hijos de Zebedeo. Y también sabemos que María, Juan nos dice que María, la madre de Jesús, también estaba allí mirando a lo lejos. Ahora, ¿qué importancia tiene todo eso? Realmente tenés tres cosas acá que miramos. El Señor está muriendo en la cruz, tiene todo el control en cómo responden los soldados romanos. Ellos ven el poder de Dios en la cruz y le glorifican. Las multitudes, no nos especifica quién, pero estaban mirando esto, estaban mirando y estudiando a Jesús toda la semana, ya sabían de él, habían visto la entrada triunfal. Algunos ven que muere en la cruz y ven los mismos acontecimientos y se arrepienten, se golpean el pecho, mostrando arrepentimiento. Y Dios tenía control en esas cosas también. Y las mujeres amaban a Dios. Y aunque quizás decir, bueno, Dios obró en sus vidas, ellas no entendían todo, pero ellas estaban dispuestos a entregar sus vidas porque sabían que Jesús, creo que sabían que Jesús era Dios. Quizás no entendían, era el Mesías, eso sabían, eso pensaban, pero no entendían cómo funcionaba la cruz en el plan de Dios. Pero esas tres cosas nos marcan las respuestas de la muerte de Jesús y cómo Dios tiene el control aún en esos detalles. Vamos a mirar la segunda cosa, que es la sepultura de Jesús. Y eso empieza en el versículo 57. Ahora, hay algunos hoy, si vos lees libros sobre la Biblia, si la veracidad de la Biblia, ¿no es cierto? Hay muchos que te dicen, bueno, Jesús realmente era un hombre que vino a causar una rebelión y terminó muriendo. Pero él arregló todo. Había una conspiración con él y miles de personas durante los años para que él pueda cumplir con todas las profecías que se dieron por 1500 años, para que él pueda cumplir con cada una de ellas y así engañar a todas las generaciones que iban a venir. Entonces ellos dirían que nosotros hoy estamos engañados por alguien que realmente tenía una conspiración con muchas personas para engañarnos, para decirnos que él era Dios y no era un simple hombre con algo de poder. Ahora, lo que es interesante es, hay muchas personas hoy, y no quiero hablar de política, pero cuando ves líderes importantes en el mundo, hay personas con poder. Y hay personas que a veces quizás hacen algo malo y lo pueden encubrir y tienen cierto poder para encubrirlo, ¿no es cierto? ¿Lo vemos a eso? Sí, lo vemos en las noticias todos los días, no solamente aquí, en todo el mundo está pasando. Y encubren cosas como ellos quieren o tratan de dar la historia como ellos quieren y esconder las cosas malas que hacen. Entonces algunos nos dicen Jesús es así. Pero quiero decirles esto, normalmente esas personas que encubren cosas, cuando mueren, ¿qué pasa? Empiezan a salir todas las cosas, ¿no es cierto? Empieza a salir la mugre que taparon y las cosas que escondían y ya no sigue con la conspiración porque ya no tiene poder de controlar lo que se va a decir. Ahora, Jesús dijo, voy a morir y voy a resucitar, ¿no? Y voy a morir y voy a ser sepultado y voy a resucitar al tercer día. Eso lo dijo varias veces, lo miramos 4 veces, lo dijo. Y vamos a ver ahora que Él va a morir, ya murió, está en la cruz, está muerto, y ahora Él va a controlar los detalles que suceden durante su sepultura. ¿Cómo hace eso? La respuesta es porque es Dios. Y algunos críticos de la Biblia dicen, Él inventó todo esto para cumplirlo. Bueno, quiero decirles esto. ¿Cómo hizo mientras estaba muerto para cumplir con algunas cosas, aún en su muerte, con detalles y profecías que el Señor dijo que iban a pasar para mostrar que Él era Dios? Y la respuesta, Él lo hizo porque es Dios, no lo hizo porque fue algo inventado. Pero miremos eso, versículo 57. Dice, antes de llegar al 57, quiero decirles esto. Hay 2 profecías acá en este pasaje. Uno es Isaías, capítulo 53, versículo 9. Se los voy a leer. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Está haciendo una profecía de Jesús. Se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Dónde estaba Él? ¿Estaba en la cruz
con otros 2 en la cruz, a los costados, ¿no es cierto? ¿Qué eran? Criminales, eran impíos. Y nos dice la palabra de Dios en Isaías, haciendo profecía de lo que iba a pasar, dice, Él murió con criminales, Él murió con impíos, y lo que merecía, porque los criminales no iban a una tumba linda, los ponían ahí en cualquier lado, porque no les importaba, iban a una tumba de criminales. Pero el versículo 9 nos dice, pero con el rico fue en su muerte. Murió con criminales, como un criminal, pero realmente fue sepultado en un lugar de ricos. Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver eso en este pasaje, dónde fue sepultado. Pero Dios tenía todo esto en control. Desde Isaías, bueno, hasta hoy, pero hasta la muerte de Cristo, Él tenía todos los detalles. Murió con los criminales, pero va a estar en una tumba de alguien rico. El otro pasaje es Mateo 12, versículo 40, y lo habíamos estudiado antes, pero dice, como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Si recuerdan, 3 días y 3 noches no es literal en sí, sino que es una frase coloquial, algo que decían los judíos para identificar 3 días, ¿no es cierto? Entonces, no es 3 días y 3 noches completos, sino que tenía que ser una parte de cada día. Por ejemplo, vamos a ver esto, pero él muere el día viernes a las 3 de la tarde, él muere, él tiene que estar en la tumba antes de las 6 de la tarde, que se consideraba de noche, y para que cuente como un día. Entonces, si él entra a la tumba el viernes a las 5:30 de la tarde, eso cuenta como un día porque es parte del viernes. Y así pensaban los judíos. Nosotros no lo hacemos a full como los judíos, pero si vos vas a un lugar de vacaciones y te dicen son 3 días y 2 noches, no significa que pasás 3 días enteros allí, ¿no? Significa que uno de los días vas a entrar a cierto horario y te vas a ir temprano al otro día, ¿no es cierto? Es parecido a eso, pero eso era el sistema coloquial que ellos tenían los judíos. Entonces Jesús está diciendo, voy a morir y voy a ser sepultado por 3 días y 3 noches. Pero no completo, sino que era una forma de decir de una parte de cada día, de 3 días completo. No completo, de 3 días. Y él nos dice eso en Mateo 12:40, que va a ser como Jonás. Ahora, miremos entonces Mateo 27 y llegamos al versículo 57 y vemos estas 2 cosas que el Señor ya había dicho que van a pasar. Versículo 57, y al atardecer, ¿qué hora es? Son las 3 de la tarde que murió el Señor y el atardecer es de 3 a 6 de la tarde. Entonces, de 15 horas a 18 horas tenemos acá en esta frase, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Ahora, no quiero ir a los versículos porque no tengo tiempo, pero José de Arimatea era un miembro del concilio, del Sanedrín. Él era una de las personas, miembro de las personas que acaban de realmente llevar a Cristo a la cruz. Pero nos dice en otros pasajes que él no es que se opuso, no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo con el Señor. Pero en algún momento, mientras está mirando todo esto, mientras en los años que está allí mirando al Señor, se convierte en un discípulo. Nos dice el versículo 57, se había convertido en discípulo de Jesús. Ahora, no es mencionado como alguien que le dijo a todos, no es que él fue y le dijo, yo ahora soy un convertido de Jesús, sino que era muy secreto, nos dice la Biblia. En diferentes pasajes en Juan menciona específicamente que él vivía para el Señor en secreto. ¿Por qué? Porque si él decía, yo soy un convertido de Jesús, ¿qué iba a pasar con su posición de poder? La iba a perder. ¿Qué iba a pasar con su dinero? Iba a perder la mayoría de su dinero. Entonces él tenía miedo. Y nos dice la Biblia que él tenía miedo de expresar que él era un discípulo del Señor. Mateo acá nos dice, viene José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en discípulo de Jesús. Y hasta este momento no había demostrado mucha evidencia al mundo inconverso, porque tenía miedo.
quiero mencionar un pasaje que nos va a dar algo que no nos habla Mateo acá, pero en Juan capítulo 19, versículo 31. Lo que tenemos acá es esto. Jesús está en la cruz a las 3 de la tarde, muere. Ahora, los judíos se preocupan porque el próximo día es la Pascua, ¿no es cierto? Y el día de la Pascua es un día santo y no es bueno que los cuerpos estén colgados de la cruz. Quieren deshacerse de los cuerpos antes de las 6 de la tarde. ¿Qué pasa a las 6? El judío ya no puede hacer más nada porque es el comienzo del sábado. Entonces, algo tiene que suceder para que puedan sacar los cuerpos y ponerlos en las tumbas en estas 3 horas que tienen. Entonces, en Juan capítulo 19, versículo 31, dice: los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, que es un viernes porque es el día antes de la Pascua del sábado, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. ¿No? En la cruz, si vos quebrabas las piernas, entonces la persona ya no podía levantarse para respirar y normalmente les quebraban las piernas y morían a los pocos minutos. Versículo 32. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Ahora, esto está agregado acá a lo que es nuestro pasaje, pero es otra cosa que cumple con una profecía que está en Salmo 34:20, que dice que él no iba a tener ni un hueso quebrado en su cuerpo. Dios está orquestando esto aún en la cruz. Él está muerto, ¿no es cierto? Pero vienen y le quiebran las piernas a uno de los criminales, le quiebran las piernas al otro de los criminales, vienen a él. Y Jesús ya está muerto y dicen no le vamos a quebrar las piernas. Ya estaba muerto. Y cumple con la profecía de Salmo 34:20 que decía que no iba a tener hueso quebrado. Pero querían sacar el cuerpo. Eso era lo que querían hacer. Querían sacar el cuerpo antes del día sábado. Entonces, volvemos a Mateo. En Mateo 27, 57, viene este hombre, José de Arimatea. Es un discípulo que se había convertido, pero está viviendo en secreto. Y viene el versículo 58. Y José, se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Ahora quizás decís, bueno, fue a Pilato. No quería mostrarse delante del Sanedrín porque tenía miedo de ellos, entonces fue en secreto a Pilato. Ahora, Pilato, recuerden esto, Pilato, ¿qué piensa de los miembros del Sanedrín? ¿Él está contento con los miembros del Sanedrín? Miramos hace unos meses atrás, miramos que Pilato odia a los miembros del Sanedrín y los miembros del Sanedrín odian a Pilato y realmente lo tenían controlado y por eso Pilato mandó a matar a Jesús porque tenía miedo del mismo concilio, del mismo Sanedrín. Entonces, tenía miedo, no los quería, no quería saber nada. Entonces el hecho de que José de Arimatea entra como miembro del Sanedrín a hablar con Pilato es más riesgoso que perder su trabajo con el Sanedrín, porque Pilato está como, yo no quiero saber más nada con ustedes. Y no nos dice la Biblia todo lo que sucedió ahí, pero podés ver, realmente podés imaginarte cómo José de Arimatea debe haber estado como, Señor, puedo perder mi vida, pero voy a entrar ahí a hacer esto porque él era un convertido del Señor. Y realmente sale de ser un convertido en secreto a hacer una de las cosas más locas o corajudas que podía hacer. ¿Y qué es lo que hace? Se presenta a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Ahora, ¿el cuerpo de Jesús a quién iba? Normalmente un familiar tiene que pedirlo. En este caso, como era criminal, probablemente iba a ir a un lugar de los criminales. No había algo donde vamos a darle el cuerpo a un familiar. Murió como criminal, merece estar sepultado como criminal. Sin embargo, aunque la Biblia no nos dice por qué, Pilato ordenó que se lo entregaran. Sabemos por qué, porque Dios estaba en control. Y Pilato le entrega el cuerpo a José de Arimatea, que, algo muy importante, es un hombre rico. ¿No? Murió con los criminales, pero va a ser sepultado con los ricos. Es un hombre rico. Y miren esto, versículo 59. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. Ahora, cuando vos vas a Israel, hay 2 lugares donde pensamos que
que está donde murió Jesús, pero hay sepulcros donde piensan que él estaba en la tumba y están cerca el uno del otro, ¿no es cierto? Miren esto, piensen esto. Dios controló hasta el más mínimo detalle. Que viene José de Arimatea, Jesús está en la cruz, dice, yo tengo un lugar acá cerca, un sepulcro de ricos, y yo voy a ir a pedir el cuerpo. No sé si me lo van a dar, pero Dios maneja todo. Lo dice Pilato, entrega el cuerpo. Le entrega el cuerpo a José de Arimatea. José de Arimatea prepara el cuerpo y lo pone en su sepulcro nuevo y rico. Ahí es donde iban los ricos a ser sepultados. Este era algo específico de él y lo pone en ese lugar. Jesús está muerto. Sin embargo, ¿qué hace? Cumple con la profecía que miramos en Isaías, ¿no es cierto? Dios dijo, va a morir con los criminales, pero va a ser sepultado con los ricos. Y Dios usa a este hombre, José de Arimatea, para cumplir con la profecía. José probablemente había estudiado la palabra de Dios, sabía eso, pero no lo estaba haciendo por eso, lo estaba haciendo porque amaba a Jesús. Y él, haciendo esto, no podría haberse orquestado esto con los romanos. Los romanos odiaban a Jesús, no les importaba nada de Jesús. Pero se hizo cada detalle. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todos los detalles. Y lo ponen en el sepulcro de un rico. Y ponen una piedra grande en la puerta y se va. Y eso es lo que hace José de Arimatea. Todo esto sucedió en el día viernes. Ahora, una cosa que es importante, ya medio que lo mencioné, pero esto sucede de las 3 a las 6 de la tarde. Y el cuerpo de Jesús es puesto en el sepulcro antes de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque para que Él pueda resucitar el domingo, como Él dijo, tenía que estar parte del día viernes, en el sepulcro. Entonces, no es que está todo un día completo, porque eso no es lo que el dicho era, sino que está una parte del día. Entonces, tenía que ser un sepulcro cerca para que puedan preparar el cuerpo y ponerlo allí y hacerlo todo rápido para que puedan cumplir con la profecía del Señor. Pero realmente su propósito no era cumplir con la profecía, su propósito era poner el cuerpo antes de que sea el día sábado. Y al hacer eso, cumplieron también con la profecía de que iba a estar 3 días y 3 noches allí en el sepulcro. Mostrando otra vez el control de Dios. La última cosa que quiero ver acá es en el versículo 62. Vemos los líderes religiosos. Vimos José de Arimatea y cómo Dios lo usa, y ahora están los líderes religiosos. Y quiero decirles esto: Dios va a usar a los líderes religiosos con la cosa más grande de todo lo que vimos, porque nos ayuda a nosotros a tener fe en Él. Versículo 62 dice: al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Ahora, es interesante ese versículo porque, si recuerdan, antes no se podían reunir con Pilato, no podían entrar al hall donde estaba Pilato porque iban a estar inmundos si hacían eso y no iban a poder adorar a Dios en la Pascua. Ahora es el día de Pascua y ya no les importa nada. Vinieron probablemente en secreto, pero dice, el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Es el día de Pascua. ¿Por qué un día antes iban a ser inmundos, pero hoy no? Es porque ya no les importaba, ya habían hecho lo que querían hacer con Jesús y actuaban de una forma delante de la gente, pero realmente no lo hacían. Pero llegamos al versículo 63. Y le dijeron, los principales sacerdotes y fariseos le dicen a Pilato: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador, que está hablando de Jesús, ellos están diciendo, aquel engañador no tiene nada que ver con nosotros, aún vivía, ¿qué dijo? Después de 3 días resucitaré. Ahora es interesante eso. Los discípulos, ¿qué están haciendo en este tiempo? Están corriendo por su vida, tienen miedo, no saben qué hacer. La Biblia nos dice que estaban reunidos con miedo. ¿Qué pasó? Ellos habían escuchado al Señor decirle 4 veces que iba a morir y resucitar. Los líderes religiosos que no amaban a Dios, que no querían saber nada con Dios, ellos están como, sabemos que Él dijo que después de 3 días iba a resucitar. Eso es lo que Él dijo. No creo que ellos creían que Él iba a resucitar, pero dijeron, es lo que dijo, versículo 64. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día.
No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Tenemos que poner una guardia porque van a venir sus discípulos, que es irónico porque sus discípulos están con miedo, sin saber qué hacer, pero ellos están como, van a venir los discípulos, van a robarse el cuerpo y después van a decirle a todos que resucitó. Y van a crear un engaño que es aún peor que el primer engaño de que él era el Mesías que había venido. Entonces Pilato, en el versículo 65, les dijo, una guardia tenéis, andad, asegúrenlo como ustedes saben, como ustedes quieran, asegúrenlo, tienen la guardia para hacerlo. Y versículo 66, y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Ahora, el sello acá no es que fueron con un pegamento o con algo y lo sellaron, sino que la idea es como... se me fue la palabra, pero la vela, ¿de qué está hecha la vela? La cera. Ponían como una cera y ponían como unos hilos o algo que lo único que marcaba no es que sellaba la piedra para que no se mueva, pero si alguien movía la piedra se iba a notar en la cera y en el hilo que alguien estuvo jugando con el sepulcro. Entonces era una evidencia para ver si alguien tocó o no la piedra, ¿no es cierto? Entonces... fueron y aseguraron todo, pusieron la guardia, estaban todos los soldados y sellaron la piedra con esto para asegurarse que nadie va a tocar el sepulcro. Ahora, es interesante esto. Dios tiene todo bajo su control. La semana que viene vamos a ver cómo resucita y cómo Dios hace todo eso. Pero aún en esto, si Dios usa a los líderes religiosos que odian a Cristo, odian a Dios, no quieren saber nada con eso, Dios los usa para su plan. Imagínense esto, imagínense que no había guardias en la tumba y que no había una piedra y que no había un sello y que de repente desaparece el cuerpo de Cristo. Y los judíos, los discípulos hubiesen dicho, Jesús resucitó, ¿no es cierto? ¿Y qué hubiésemos dicho nosotros hoy? ¿O qué hubiese dicho otra persona? No me vengas con eso. Es obvio que los discípulos se robaron el cuerpo y lo escondieron y ahora están haciendo esta fantasía de que Él resucitó, ¿no es cierto? Sería así, pensaríamos eso. Pero Dios se aseguró de que vos y yo no pensemos eso y que el mundo no pueda decir eso. ¿Por qué? Porque usó a los enemigos y dijo, voy a poner guardias para asegurarme, y puso un guardia para que nadie se anime a robar el cuerpo. Sería imposible. Ahora recuerden, los judíos si tenían un arma, era una espada chiquitita, como la que Pedro usó para cortarle la oreja al siervo. Entonces no tenían las armas que los romanos tenían, no iban a venir a hacer una rebelión, tenían suficientes soldados que era imposible poder ir y robar el cuerpo. Eso es lo que querían asegurarse los líderes religiosos, ¿no es cierto? Querían asegurarse de que sea imposible. Dios también quería usarlos para que sea imposible. ¿Por qué? Porque cuando resucita es porque Él es Dios. Y tiene más poder que todos esos soldados. Y esa evidencia del sello que todavía estaba allí muestra que Dios resucitó verdaderamente. Entonces es una evidencia que a nosotros hoy nos dicen, nosotros decimos resucitó, y si alguien te dice, eso es una fábula, bueno, anda a decirle a los soldados que estaban marcando el sepulcro, que estaban cuidando eso, anda a decirle a ellos, porque ellos no querían a Jesús, y sin embargo, no había nadie en la tumba cuando abrieron la piedra. ¿Por qué? Porque Dios usó a esas personas para asegurarse, pero también para marcarnos a vos y a mí de que Él verdaderamente resucitó. No fue robado por los discípulos el cuerpo, no fue escondido por una rebelión allí, sino que fue Dios que lo resucitó. Cuando miro este pasaje y veo estas evidencias, realmente a mí a veces me da escalofríos cuando lo pienso, ¿no? Pero Dios tiene todo bajo su control. ¿Crees eso? ¿Crees que Dios tiene todo bajo su control? Quizás decís, bueno, yo en un momento entendí la Biblia, reconocí que soy un pecador y entendí que Cristo murió por mí y creo eso y fue sepultado y resucitó y vamos a ver eso la semana que viene, pero ¿crees eso?
¿Has puesto tu confianza en Cristo como tu Salvador? Él no hizo todas estas cosas, lo hizo para cumplir con la voluntad del Padre, pero lo hizo por amor a nosotros también, para que podamos tener una relación con Dios, para que podamos ser justos delante de Dios, para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Y Dios controló cada detalle de su plan desde el principio del mundo y hoy sigue controlando cada detalle de su plan, aun cuando parece que no. Imagínense que ustedes son los discípulos y Dios está haciendo su plan exactamente como Él quiere. ¿Y qué están haciendo los discípulos? Están con miedo, están acobardados en una casa diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y muchas veces vos y yo somos como los discípulos, ¿no es cierto? Dios dice, ¿de qué te preocupas? Yo voy a usar hasta los que más me odian, los voy a usar para controlar cada detalle del plan de Dios. Y hoy en día Dios está haciendo lo mismo. Entonces, ¿crees primero que Cristo murió en la cruz por tus pecados y que fue sepultado y que resucitó? Y si crees eso, amén, gloria a Dios. Si no crees eso, te animo hoy a entender que sos un pecador y que estás lejos del Señor. Y que ese lejos, si morís hoy, te lleva al infierno. Pero no tiene que terminar así. Podés creer hoy, arrepentirte de tus pecados, porque Cristo ya pagó por tus pecados. Y podés recibir vida eterna, perdón de pecados. Si crees eso, y muchos decimos, sí, creemos en eso, algunos lo tienen anotado en su Biblia y no está mal eso, está bien, pero creemos eso y decimos, algunos dicen, bueno, ya creí, ya está. Ahora la pregunta que te hago es, ¿crees que Dios tiene todo bajo su control en tu vida? Porque creemos, sí, la salvación sí la creo, y Cristo me salvó, pero después tengo un problema con el gobierno. Saben que ahora fui a Estados Unidos y están viviendo cosas muy leves a comparación de lo nuestro, pero muchas de las mismas cosas. Están luchando con inflación y están luchando con inmigrantes ilegales que están entrando y todas las iglesias donde fui están hablando las mismas cosas que muchas veces hablamos acá. Y después yo les digo, bueno, nuestra inflación es mucho más alta. ¿Cómo haces? Y sí, es una lucha que vivimos hace años, pero no ese es el punto. ¿Confías en Dios que Él tiene el control de cada una de las cosas que está sucediendo en tu vida? Quizás tenés problemas de salud. A Dios no se le escapa eso. Dios sabe exactamente por qué, cómo, cuándo, si va a sanarte o no, si está probándote o no, si Él quiere que crezcas o no. Dios te dio eso para eso específicamente en su control. Quizás tenés problemas con algún hermano o alguna dificultad en la iglesia. Dios sabe. Quizás tenés problemas en tu familia, con parientes, quizás en la familia, los hijos, los padres, los esposos, lo que sea. Dios sabe. Quizás tenés problemas en tu trabajo, en los detalles allí. Dios tiene todo bajo su control. A veces nosotros decimos, sí, Dios es bueno y Dios tiene todo bajo su control en las cosas grandes. Y después, pero me salvó y controló todo y me llevó a creer y todo eso es buenísimo. Pero Él no sabe que yo necesito un sueldo más grande y que estoy realmente luchando. Ahora, yo no estoy diciendo que Él va a prometerte sanarte o darte un sueldo más grande o solucionar todos los problemas. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que vos y yo necesitamos decir, Dios, si vos podés controlar todas las cosas y vemos evidencias de eso en tu palabra y nos prometés que nos vas a cuidar y que vas a controlar todo hoy, necesitamos confiar en eso. Y decir, Señor, estoy dispuesto a obedecerte, a vivir para ti, sabiendo que tú sabes lo que es mejor. No significa lo que muchos predican hoy, que todo va a ser color de rosas, ¿no? A mí no me gusta el color rosa, pero no significa que todo va a ser sonrisas y nada de problemas. Significa que en el medio de esas dificultades, en el medio de las cosas que están sucediendo, Dios tiene cada detalle bajo su control. Entonces la pregunta que te hago es, ¿crees eso?
Y si crees eso, ¿cómo se evidencia en tu vida? Porque, otra vez, no es, sí, lo creo y nada más, sino que debe haber evidencia en nuestra vida. Dios debe estar obrando en nuestro corazón para que crezcamos, para que obedezcamos, para que vivamos para el Señor, sabiendo que Él está en control de todo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este pasaje. Realmente vemos, versículo tras versículo, cómo tú estás en control del más pequeño detalle. Y, Señor, lo que vemos en este pasaje, y es evidenciado por tus enemigos, es que tú eres Dios. Y reconocieron eso, y te glorificaron, y te exaltaron, porque se dieron cuenta que habían matado a Dios en la cruz. Y, Señor, te damos gracias que tú tenías cada detalle en control, porque hoy podemos mirar la Biblia, podemos estudiarla, podemos creerla y vivir para ti, sabiendo que tú no solamente dijiste la verdad allá y cumpliste con todo, sino que hoy también cumples con tu palabra. Señor, te damos gracias por la gran salvación que nos has dado por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Y, Señor, pedimos hoy que nuestra vida, nuestra mente, todo nuestro ser se enfoque en ti. Y tenemos tantos problemas en nuestra vida, y tenemos tantas dificultades, y tenemos cosas que a veces parece que no podemos más. Ayúdanos en todos esos detalles a decir y a descansar en que tú tienes el control de todo. Y, Señor, ayúdanos porque no es fácil. Y necesitamos tu ayuda, y necesitamos tu ánimo, y necesitamos realmente de tu amor. Y, Señor, ayúdanos que aún en esos momentos difíciles, en las dificultades, en los problemas, que podamos vivir para ti, tomar decisiones que te agradan a ti y descansar en que tú tienes el control sobre nuestras vidas. Te pedimos y te agradecemos por lo que hemos aprendido y pedimos que lo podamos aplicar a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén.